Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos con nuestro seminario de hoy, de ya 1 de junio. Hoy nos va a hablar sobre su trabajo la doctora Gabriela Panzat. Cuando la invitamos a participar de este ciclo de seminarios, nos parecía que iba a ser una eternidad hasta que le tocase su turno. Y finalmente hoy estamos todos aquí para escucharla. Yo voy a hacer una pequeña introducción contando algunos ítems de Gabriela. Lo lindo también de estos seminarios es que nos estamos moviendo por el país y por el mundo, porque hoy estamos escuchándola desde Mar del Plata, ya pasamos por Córdoba, por Alemania, por Londres, por Salta, por Buenos Aires, así que hoy estamos desde Mar del Plata. Gaby, bueno, es egresada de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hizo un doctorado con la doctora Graciela Salerno y luego un postdoc también ahí en Mar del Plata con el doctor Lorenzo Lamatina. Y luego hizo una segunda instancia postdoctoral en California, en UC Davis, comenzando ya a estudiar aspectos relacionados con el desarrollo embrionario. En el año 2009 vuelve repatriada al país y vuelve nuevamente a trabajar a la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde actualmente tienen su grupo sobre biología de organelas, y es docente también de la Facultad de Biología y de Biología Celular y Molecular. Y bueno, tiene un grupo, como ya les dije, que está dedicado al estudio del desarrollo embrionario, y distintos aspectos que tienen que ver con el desarrollo embrionario, y también están estudiando muerte celular programada mediada por ferroptosis. Hoy nos va a hablar de uno de sus temas que está relacionado con la regulación del desarrollo embrionario mediado por homocastosterona. Creo haberlo pronunciado bien. Bueno, Gaby, somos todos oídos, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Ahí comparto la pantalla. ¿Se ve? Ahí la pongo en presentación. ¿Ahí se ve? Ahí se ve perfecto, sí, perfecto. Bueno, en primer lugar les quería agradecer por la invitación. La verdad que creo que no me perdí ningún seminario. Algunos he llegado un poco tarde, pero me parece una idea fantástica, y sobre todo eso que decía Celina de además conocer todos los diferentes temas, y me puso más súper contenta, además de la variedad, la calidad de los trabajos de todas. Y por eso también quiero aprovechar, vos algo mencionaste, yo voy a hablar de uno de los proyectos que tenemos en el laboratorio, que es el vinculado, el cursor se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Sí, bien, genial. Con la síntesis de esteroides mitocondriales y el desarrollo tanto gametofítico como embrionario, pero también les quería contar que, como dijo Elina, en el grupo también empezamos hace unos años, poquitos años, a trabajar en muerte celular regulada por hierro, un proceso que se llama ferroptosis, que se descubrió en el 2012 en células tumorales, que está conservado en plantas. Bueno, estudiamos distintos aspectos que tienen que ver con esta muerte celular regulada. En este caso tenemos varios de los chicos trabajando en esto, Ayelén Di Stefano, Gabriel López y Fernanda Marchetti, y también, además del trabajo que les voy a presentar hoy, hay un trabajo que derivó de este, que es una línea en la que trabaja y está haciendo su doctorado Mili Cascallares, que está relacionado con, acá está, Mili, que está relacionado con los citocromos P450 y el desarrollo reproductivo en plantas, que más que nada en este caso está vinculado al desarrollo del tubo polínico. Entonces, bueno, yendo concretamente, me quedó un poco largo el título para el seminario, pero bueno, básicamente es el estudio, comenzó con el estudio del rol de un shuttle mitocondrial de electrones, que vimos que es esencial para, en primer lugar, para el desarrollo gametofítico y de embrionario temprano en Arabidopsis, ¿sí?
Nosotros trabajamos con este modelo, Arabioxis thaliana, este es el ciclo de vida esquematizado en esta diapositiva, este slide. Y nuestro sistema de estudio está bastante escondido dentro del pistilo de la planta, donde podemos encontrar, estos son los óvulos, ¿sí?, que se diferencian adentro del pistilo, y dentro de lo que es el óvulo se diferencia el saco embrionario o el gametofito femenino. Está formado por 7 células, 2 de las cuales son gaméticas, que es la ovocélula, que al ser fertilizada va a formar el embrión, restaurando la generación esporofítica dentro del ciclo de vida de la planta, y la célula central, que luego de la segunda fecundación va a dar origen al endosperma. Yendo más particularmente a lo que es el desarrollo del gametofito femenino, este comienza dentro del pistilo de la flor cuando se diferencian primordios de óvulos. Adentro de esos primordios, una célula se especifica como la célula madre de la megaspora, que empieza a crecer en tamaño y sufre una meiosis para dar origen a 4 megasporas, 3 de las cuales, que son las que se encuentran en el extremo chalazal, van a sufrir muerte celular programada, y la que queda, micropilar, la que queda, que es la del extremo de la chalaza, que es es la megaspora funcional, la megaspora remanente. Esta megaspora sufre 3 mitosis sucesivas para dar origen a un sincicio de 8 núcleos, que esta estructura, en el estadio FG5, va a sufrir una serie de procesos que podemos simplificar en migración de núcleos y celularización, para dar origen en este estadio que llamamos FG6, al saco embrionario, que en este caso está conformado por 7 células y 8 núcleos. Entonces estas células están en el extremo del micrópilo, que es esta abertura del óvulo, por la cual va a entrar el tubo polínico cuando ocurra el proceso de fertilización. Estas células sinérgidas tienen los núcleos hacia este extremo y las vacuolas hacia el extremo chalazal. La ovocélula tiene la polaridad opuesta, es decir, las polaridades dentro de cada célula son bien específicas. Hay una célula central con una gran vacuola que ocupa casi todo el volumen del saco embrionario, que está conformada en este caso también por 2 núcleos polares y 3 antípodas, células chiquititas que todavía no tienen una función asignada, y luego de la fusión de estos núcleos polares se da origen a lo que es el saco embrionario maduro, que en este caso tiene en la célula central el único núcleo diploide de todo el saco embrionario. Nosotros en nuestro laboratorio estamos enfocados más que nada en el rol de la mitocondria durante la megaгаметogénesis. Las mitocondrias han surgido en los últimos años como organelas que están involucradas no solamente en la generación de la energía que se requiere para diversos procesos del desarrollo y del crecimiento, sino también como parte funcional de diversas cascadas de señalización que son relevantes para estos procesos. Específicamente, en lo que hace a la megagametogénesis, hay numerosas mutantes que tienen problemas en proteínas mitocondriales, en general codificadas en el núcleo, pero son proteínas mitocondriales, y estos problemas del saco embrionario pueden ser divididos en 3 categorías. Existen mutantes con defectos en estas proteínas mitocondriales que muestran arrestos tempranos dentro del proceso que yo les mostré antes, entre el estadio FG1 y FG5. Uno de estos, por ejemplo, es una de las mutantes que estudiamos en el laboratorio, se llama OIWA, que tiene un defecto en una superóxido dismutasa dependiente de manganeso, que presenta este tipo de arrestos tempranos. Una categoría muy amplia es la de los sacos embrionarios que presentan núcleos polares sin fusionar. Hay numerosas mutantes deficientes en este tipo de proteínas que presentan este fenotipo. Y por último, una categoría en la que lo que falla es la comunicación entre células, de la que depende además la especificación de células, si son células accesorias, como se llaman a las que no son gaméticas, o células defectados, cuando hay proteínas mitocondriales que no son normales. Bien, ¿por qué puede ser esto? Esto puede pasar porque en la mitocondria no solamente ocurre el proceso de respiración celular, sino que también
ocurre la síntesis de numerosos compuestos que a su vez son exportados desde la mitocondria a distintas organelas o partes de la célula. Algunos ejemplos son aminoácidos, fosfolípidos, biotina, por supuesto especies reactivas de oxígeno que ya están reconocidas. Entonces, nuestra idea es que muchas de estas moléculas pueden formar parte del desarrollo de la función del saco embrionario. Bien, específicamente en esta línea de investigación comenzamos a estudiar una proteína que se llaman adrenodoxinas, que son proteínas hierro-azufre, que son carriers de electrones solubles, que transfieren entonces electrones desde NADPH a un aceptor de electrones terminal. Entonces, lo que les quería contar es que habíamos empezado a estudiar la adrenodoxina reductasa. Lo primero que hicimos fue entonces determinar el patrón de expresión de la adrenodoxina reductasa fusionando al promotor al gen reportero GUS, y vimos que se expresaban varios tejidos esporofíticos, como hipocótile, en los estomas de las hojas, en raíces, en los pimpollitos y en varios ciclos de la flor madura. Y cuando fuimos al pistilo, lo que nos llamó la atención es que se veía una expresión muy fuerte dentro de lo que es el tejido gametofítico de los óvulos, pero que no había una expresión fuerte o prácticamente indetectable en lo que es el tejido materno esporofítico. Y que si determinamos en forma más particular dónde se expresaba dentro del saco embrionario, parecía ser fuerte en las células gaméticas, es decir, dentro del saco embrionario, en la célula central y en la ovocélula. Esta es además la proteína fusionada con GFP, donde se ve el mismo patrón, ¿sí? Ovocélula y célula central, y no parece estar en las células accesorias. Para determinar entonces la función de esta proteína empezamos a estudiar mutantes. Estudiamos 2 mutantes alélicas con inserciones en el gen codificante para la adrenodoxina reductasa. No pudimos obtener mutantes homocigotas para el gen, lo que sugiere que sería esencial. Esto puede suceder cuando son requeridas para la embriogénesis o para la gametogénesis. Entonces, cuando uno abre los pistilos de estas mutantes, lo que ve son estos abortos y estos porcentajes de abortos que son cercanos al 40%. Y cuando fuimos a ver las bases de estos abortos, las bases fenotípicas, lo que nos encontramos es que mientras alrededor del 60% de los sacos embrionarios parecen normales, ¿sí? Este es el núcleo diploide de la célula central, la ovocélula, las 2 sinérgidas, teníamos varios sacos embrionarios en donde se veían núcleos polares sin fusionar o posiciones anormales de los núcleos que componen las distintas células del saco embrionario. Por ejemplo, en este caso, donde además de tener un solo núcleo, como en la posición de la ovocélula, tenemos 2 y solo 1 en la posición de sinergia. Esto entonces nos dio a pensar si el defecto podía estar en la especificación de las células que conforman el saco embrionario, y para ello lo que hicimos fue entonces cruzar con marcadores específicos para determinar si justamente esas células estaban especificadas con normalidad dentro del saco. Esto es lo que en realidad lo que hicimos fue para los 4 tipos celulares, para la ovocélula, sinérgidas, célula central y antípodas, y lo que vimos es que todos los patrones de expresión que obtuvimos son de acuerdo a lo que se espera para una especificación normal, así que el defecto no radicaba en la especificación de las células del saco. Y lo que hicimos luego fue determinar qué es lo que pasaba entonces con la función de ese saco, es decir, dejamos que ocurra fertilización o fertilizamos con polen wild type, y lo que vimos es que la embriogénesis se encontraba muy afectada. ¿Sí? La mayor parte de los sacos embrionarios presentaban una embriogénesis con un arresto en el estadio cigoto, o veíamos defectos muy marcados, como estas son las 2 mutantes alélicas, donde vemos cuestiones similares, suspensores muy cortitos, o defectos en los planos de división de estos embriones, ¿sí? Planos de división anormales. Y determinamos además que esto se debía a un efecto materno, porque además
estos fenotipos no pueden ser rescatados cuando nosotros fertilizamos o polinizamos con polen wild type. Y esto se debe a que aparentemente, cuando nosotros, y lo mostramos cuando nosotros, por ejemplo, polinizamos una planta con una planta wild type con polen que lleva la construcción del promotor de ADXR fusionado a gas, no tenemos en el cigoto resultante, no tenemos expresión de esa construcción. Lo que nosotros quisimos ver acá fue, como nosotros veíamos que el efecto era un efecto materno, porque si nosotros polinizamos con polen wild type, no podemos rescatar el fenotipo que nosotros vemos, quisimos ver las bases moleculares de ese efecto materno, digamos. Entonces lo que hicimos fue polinizar, mostrar cómo es, esto es una planta que lleva justamente esta construcción, el promotor de ADXR fusionado a gas, que está polinizada con polen wild type. Y se ve que en el cigoto hay expresión de esta fusión, ¿sí? Se ve gas. Cuando nosotros hacemos el experimento donde polinizamos, es decir, esta construcción solamente la lleva el polen, y polinizamos una planta wild type, no se ve expresión de la copia paterna en el cigoto. Esto lo que nos está indicando es que del lado paterno estaría silenciado este promotor, y por eso es que durante la embriogénesis solamente vamos a requerir la copia materna. Entonces por eso podríamos explicar los defectos que vemos en la embriogénesis y por qué, si la copia materna está afectada, que es lo que nos pasa, vemos un defecto en la embriogénesis. Bien. Sigo atenta al chat por las dudas. Bien, lo que hicimos después fue determinar qué es lo que sucedía con las adrenodoxinas que trabajan en conjunto con la ADXR. Y vimos que el genoma de Arabidopsis codifica para dos adrenodoxinas, ADX1 y ADX2, que son muy similares. Vimos mutantes de inserción para ambas, y las mutantes simples no presentaban ningún tipo de efecto, pero que eso, bueno, era de esperar, seguramente por la similitud, pero cuando hicimos las mutantes dobles sí vimos un porcentaje de abortos similar a lo que veíamos en ADXR. Estas son construcciones, son mutantes en las que tenemos una de las dos en homocigosis y la otra en heterocigosis o en hemicigosis, y además vemos los mismos efectos que veíamos en las mutantes de ADXR, ¿sí? Núcleos polares sin fusionar, anormalidades en la distribución de los núcleos en el micrópilo. Y lo mismo cuando vemos la embriogénesis con suspensores cortos y algunas anormalidades también en las divisiones celulares o detención total del proceso de embriogénesis. Bien, quisimos empezar a ver entonces las bases de estos fenotipos. Lo primero en realidad que se nos ocurrió fue que podía ser por un estrés oxidativo, es decir, si había algún defecto en esta cadena de transporte de electrones, probablemente se pueda estar acumulando especies reactivas de oxígeno en la mitocondria. Así que medimos especies reactivas de oxígeno en mitocondrias de sacos embrionarios y no vimos diferencias cuando comparamos óvulos de pistilos wild type con mutantes ADXR o de adrenodoxinas. Y lo mismo cuando medimos mediante JC1 la funcionalidad de las mitocondrias, es decir, la polaridad de esas membranas. No vimos diferencias entonces entre las mitocondrias de pistilos wild type con respecto a los pistilos ADXR o pistilos con mutaciones en las adrenodoxinas. Este es un método que nosotros ya publicamos para medir el potencial de membrana de mitocondrias específico en saco embrionario. Está en un bioprotocol. Esto es un ejemplo de cómo se mide. Esto es un ejemplo de cómo se ve las mitocondrias con membranas bien polarizadas, con una fluorescencia roja. Esto es un ejemplo de una mutante. Esta es la mutante OIWA, donde los defectos en la superóxido de mutasa muestran cómo la fluorescencia ahora es verde, porque este JC1 está presente como monómero que florece de esa manera. Así que bueno, ese no era el defecto que nosotros, que podría ayudarnos a explicar qué es lo que está pasando. Entonces decidimos buscar
a dónde irían esos electrones de la adrenodoxina. Para eso hicimos entonces un screening, hicimos un doble híbrido para detectar proteínas que estuvieran interactuando con ADX1 para que nos den pistas acerca de cuáles serían, digamos, los redox partners de esta proteína. Y uno de los clones que surgió de este doble híbrido fue un citocromo P450, que es el CYP711A1 MAX1 en Arabidopsis. Y esto nos resultó muy interesante porque en sistemas animales, tanto en vertebrados como en insectos, estas proteínas, las adenoxinas reductasas por medio de la adrenodoxina, lo que hacen es transferir electrones desde NADPH a un receptor final, un P450, en la mitocondria. Esto promueve la transformación a través de reacciones de oxidorreducción de colesterol en pregnenolona, que es un precursor para la síntesis de hormonas esteroides. Entonces, quisimos ver si algo similar podía ocurrir en Arabidopsis, donde vimos que existía un transportador de esteroles funcional capaz de, en la membrana interna de la mitocondria, capaz de ingresar esteroles a la mitocondria, adrenoxinas y tanto este sistema ADXR como ADX se demostró que es eficiente para transferir electrones in vitro a un citocromo, pero el problema, y además, bueno, todos los dominios están conservados, si nosotros comparamos adrenoxinas y la adrenoxina reductasa con lo que pasa en animales, pero el problema es que no pudimos encontrar ningún P450 presente en mitocondrias en plantas. Así que bueno, lo primero que determinamos fue si este citocromo, que nosotros habíamos visto que interactuaba con ADX1, estaba presente o no en mitocondrias para determinar si esa interacción que habíamos visto podía ser funcional. Entonces para eso lo que hicimos fue una fusión de la proteína con GFP y experimentos de expresión transiente en nicotina bentamiana y colocalización con el marcador mitotracker red. Y lo que vimos es que había colocalización, indicando que este citocromo, MAX1, se localiza en mitocondrias, y lo que hicimos luego fue confirmar, mediante experimentos de complementación de fluorescencia y molecular, que efectivamente interactúa con ADX1. Ahora bien, lo que hicimos entonces fue buscar mutantes de inserción en el gen codificante para CYP11A1, y el problema fue que no vimos ningún tipo de problema gametofítico o en el desarrollo embrionario. Entonces, bueno, lo que pensamos es que quizás existieran otros citocromos P450 en mitocondrias y en mitocondrias de gametofitos que pudieran estar cumpliendo o supliendo la función de este citocromo cuando este esté mutado. Entonces empezamos a ver si esta posibilidad podría existir, haciendo primero un approach de tipo bioinformático, buscando posibles candidatos dentro de esta superfamilia de citocromos P450 de Arabidopsis. Encontramos 4 candidatos con scores posibles, y lo que hicimos fue de nuevo un experimento de localización en hojas de nicotina bentamiana a través de estas fusiones con GFP, y lo que vimos es que de estos 4, 3 de ellos sí presentaban una localización mitocondrial, que son CPD, TT7, que es transparente esta, y CYP90D1. Para estos 3 candidatos, ahora lo que hicimos fue determinar por medio de experimentos de BIF su interacción o no con ADX, y lo que ocurrió es que solamente CPD y TT7 dieron positivo, señales positivas de BIF, mientras que el CYP90D1 no estaría interaccionando con ADX. Es decir, en conclusión, tendríamos por ahora 3 citocromos P450 que son mitocondriales y que estarían interactuando con ADX en vivo. Estos serían MAX1, TT7 y CPD. Para estos también buscamos mutantes de inserción. De nuevo, las mutantes simples no mostraron ningún tipo de fenotipo observable cuando además abrimos el pistilo, pero
y buscamos también mutantes dobles, todas las combinaciones posibles de mutantes dobles. De nuevo no tenemos defectos, no vemos abortos, pero sí vemos abortos cuando tenemos la mutante triple MAX1, TT7 en homocigosis y CPD en heterocigosis. No es posible tenerla en homocigosis para los tres genes. Y lo que vemos es algo así, donde se ven estos abortos en el pistilo y con una tasa que es similar a la que vemos en ADXR. Y cuando vamos a estudiar el fenotipo, lo que vemos en los sacos embrionarios es, de nuevo, antes de la fertilización, numerosos sacos embrionarios con núcleos polares sin fusionar y una distribución anormal de los núcleos en el extremo micropilar. Y por otra parte, después de la fertilización, de nuevo los mismos fenotipos que ya veíamos antes, suspensores cortos, anormalidades en los planos de división y muchos sacos embrionarios que presentaban fertilización, pero cigotos detenidos. Esto nos estaría indicando que es probable que estos citocromos estén en la misma vía, digamos, que ADXR y ADX. Entonces, sumarizando lo que teníamos hasta acá, nosotros habíamos pensado que esta vía podía ser posible, pero nos faltaban los citocromos P450, que ahora encontramos que sí estarían presentes en mitocondrias de plantas, por lo que esta transferencia de electrones podría ser posible. Ahora bien, lo que nos resta saber es si esta ruta, que sí existe en mitocondrias, estaría involucrada en la síntesis de esteroides. Entonces, para contestar esta pregunta, lo que hicimos fue justamente estudiar el perfil de esteroides en óvulos de Arabidopsis. Y para eso usamos un equipo, que ahora les voy a mostrar bien cómo es, que diseñó un ingeniero de la Facultad de Ingeniería de acá de la Universidad de Mar del Plata, que nos permite aspirar estos óvulos, que vieron ya que son estructuras muy pequeñas, y para determinar el perfil de esteroides presente en el saco embrionario y diferenciarlos de todo el tejido materno circundante, lo que hicimos fue determinar este perfil en óvulos de plantas wild type para compararlo con óvulos de una mutante que se llama Sporocycles o SPL, en la que no se diferencia la célula madre de la megaspora. Entonces, estos óvulos no tienen saco embrionario, por lo que consisten solamente en tejido esporofítico materno. Así, si comparamos estos dos perfiles, vamos a conocer cuáles son los esteroides que son específicos del saco embrionario y cuáles de tejido materno. Y luego también lo comparamos con el perfil obtenido de óvulos de plantas heterocigotas ADXR. Bien, este es el equipo que usamos. Ahí está Ayelen Di Stefano colectando los óvulos. Este es el display de todos los pistilos que están pegados al porta, y en esta agujita se van a ir aspirando los óvulos que van a ser colectados en un tubo rodeado de hielo seco para ser luego analizados en República Checa. Esto fue una colaboración con Ondřej Novák de la Palacký University en Olomouc, República Checa, y lo que hicimos fue determinar brasinosteroides presentes en estas muestras. O sea, se determinaba la presencia, ¿no?, de numerosos tipos de brasinosteroides, pero los que se pudieron determinar presentes en los óvulos fueron solamente homocastasterona y castasterona. Cuando nosotros comparamos plantas wild type, óvulos de plantas wild type, con SPL, que no tienen saco embrionario, pudimos ver que estos son muy, o sea, primero que castasterona no se determinó, no pudo ser detectada, pero que hubo una diferencia muy grande en cuanto a la presencia de homocastasterona, sugiriendo que la homocastasterona pareciera ser abundante en los sacos embrionarios y no tanto en el tejido materno circundante. Y a su vez, cuando comparamos óvulos wild type con óvulos de adrenoxina, mutantes de la anoxina reductasa, vimos que además había una disminución bastante marcada, acuérdense además que esto es una mezcla de óvulos wild type y óvulos mutantes en el contenido de homocastasterona. Esto sugería entonces que probablemente estas proteínas estén involucradas en la síntesis de homocastasterona. Entonces, para probar esto,
lo que hicimos fue diseñar un experimento de rescate, y para esto además contamos con una colaboración con Javier Ramírez, que fue esencial. Nosotros intentamos encontrar homocastasterona en diversos laboratorios del mundo, pero la verdad es que no se vende. Hemos encontrado un laboratorio y dejó de venderlo. Pero Javier Ramírez, del Departamento de Química Orgánica de Exactas de la UBA, sintetizó homocastasterona y homogracinolide para poder hacer estos experimentos de rescate. Y lo que hicimos fue entonces incubar pistilos en presencia de homocastasterona, homogracinolide o epigracinolide, que es es uno de los gracinosteroides más comunes en plantas. Y lo que ocurrió es que solamente homocastasterona fue capaz de rescatar el fenotipo de ADXR o de la triple mutante MAX1 TT7-CPD, llegando incluso en algunos pistilos no teníamos ni un solo aborto. Así que eso fue algo espectacular, la verdad. Así que bueno, nuestra propuesta ahora es que existiría en mitocondrias de gametofitos una ruta que hasta ahora era desconocida, en la que estarían además interviniendo citocromos P450 mitocondriales, en la que los electrones del NADH estarían siendo transferidos en alguna ruta que todavía no sabemos sus intermediarios para la síntesis de homocastasterona dentro de. Así que bueno, esto es hasta ahora lo que tengo para contarles. Casi todos los experimentos los hicieron Andrés Velido, parte de su tesis doctoral, ahora está en Bahía Blanca, Ayelen Di Stefano, Nicolás Etzes, que además está ahora haciendo su tesis doctoral en este tema, en citocromos P450 y desarrollo reproductivo, Mili Cascallares, que también participó en los experimentos de rescate, bueno, y este es el resto del laboratorio, del grupo de biología de organelas y del desarrollo. Así que bueno, espero que se haya escuchado dentro de todo mejor que al principio. Así que bueno, muchas gracias. A ver, dejo de compartir la pantalla. Ahí está. Después se normalizó bastante. Bueno, oh, qué problema. A ver si... Ahí está. Ahí estamos. Bien. Bueno, Gaby, en realidad fueron como 2 momentitos, pero creo que volviendo para atrás se pudo escuchar todo perfectamente. Así que bueno, muchísimas gracias por la exposición. Y hay parte que no conocía, veo que han avanzado bastante para poder confirmar la ruta, así que bien por eso, muy bien esos resultados ahí de complementación. Sí. Y tenemos varias cosas en realidad. No, perdón. No, quería, o sea, hay cosas que nos quedaron pendientes porque, bueno, tenemos que mandar una revisión ahora para el paper, y entonces hay cuestiones que hicimos que nos quedaron en el laboratorio que no les pude mostrar, como patrón de expresión de estos citocromos y la localización subcelular de las proteínas, que eso tengo las semillas acá, que las pude rescatar del laboratorio, pues están las plantas, pero sí, bueno, se cortó también por el tema de la cuarentena. Pero bueno. Te llevaste las semillas, pero no te pudiste llevar el confocal. No, lo instalaría acá, ¿sabes? Me imagino. No sé si alguien tiene alguna pregunta, queremos iniciar con las preguntas. A ver, si alguien quiere habilitar el micrófono o escribir por el chat, como prefieran. Yo tengo alguna. Bueno, si no arranco yo. Dale. Bueno, justamente en un momento cuando hablaste de los genes homólogos, o sea, de los que tenían, además, ¿esa era la ADX o la ADXR? Por un momento me distraje. Los que son dos, solamente ADXR hay una sola, y ADX hay solo dos, ADX1 y ADX2. Pero ambos son letales.
ADXR sí, es letal, y ADX1 sí, o ADX2 por sí solos no. Ok. Pero bueno, ahí creo que hay una cuestión de que cada uno puede reemplazar al otro, si el otro, porque son prácticamente idénticos las Y adrenoxinas. el patrón de, al ser, sí, era como 80% de homología, el Sí. patrón de expresión por ahí puedes explicar que sean, digamos, redundantes. Sí, 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 eso nosotros ahora lo que estamos haciendo en realidad de las adrenoxinas es la localización subcelular de la proteína, pero las dos, o sea, a todo nivel, tanto en tejidos esporofíticos como lo que se sabe viendo otros estudios, digamos, que es idéntico, así que sí, se ve que son muy redundantes. Ujú. Y respecto, la última, yo después veo que quieren preguntar Ah, algunas sí. cosas. Bueno, la localización subcelular, vos planteás que todo esto ocurriría en la matriz, ¿no es cierto? Según el Todo esquema. en la zona, en realidad, porque, claro, porque en realidad están asociadas a la membrana interna. Me parece que, no sé si se congeló para mí o me congelé yo. No, se No, congeló. se congeló. Ah, ¿Se escuchó, Eli? no, llegamos hasta que estaban asociadas a la Ah, membrana interna, bien, sí. supongo. Sí, a la membrana interna de la mitocondria. Sí, sí, sí. Y este citocromo C que vos ponés que interacciona, ¿es el citocromo C de la cadena respiratoria, el que interacciona in vitro? No llegué a escuchar. Ah, qué Eh, problema. ¿Querés que apaguemos por las dudas la cámara? Pero vamos a hablar sin imagen, quizás mejora un poco. A ver, ¿querés ¿Querés, que Gaby, que apague apaguemos la cámara? mi cámara? Sí, apagá la cámara a ver si funciona mejor, porque ahora no escucho nada yo. Sí, A ver, apago la cámara. Y apago yo también. sí, por las Dale. dudas. No, la pregunta que te hice es, cuando vos planteas que podría interaccionar in vitro con el citocromo C, ¿estás hablando del citocromo C de que forma parte de la cadena de transporte de electrones mitocondrial, la de cadena respiratoria? Lo que pasa que eso en realidad fueron experimentos in vitro que no hicimos nosotros y nos resultaron importantes solamente porque podían confirmar la actividad que podían tener las arenoxinas transfiriendo electrones a un citocromo, pero Claro, no sabemos si eso pasa in vivo. ok, bien. Bueno, podríamos mirarlo. Sí, sí, sí. Ahí está viendo que había un montón de preguntas. Sí, sí, a ver, vamos a ver. Jerry dice que increíbles experimentos, muchas felicidades. Pregunta, dice, al hacer la cromatografía de perfil de esteroides, ¿solo la homocastosterona y la catosterona salieron en análisis? ¿Esos eran los únicos esteroides? Sí, en realidad medimos, o sea, todo un abanico de brasinosteroides. De los brasinosteroides solo salieron homocastasterona y castasterona. Y estas personas también lo que hicieron, o sea, nuestros colaboradores, fue medir algunos, midieron, por ejemplo, pregnenolona, que es un precursor que se pensaba hasta hace unos años que estaba presente solo en células animales y lo pudieron detectar acá también, pero no vimos diferencias entre, o sea, hay reportes, por ejemplo, que están en hojas y que sería importante para la expansión celular, pero nosotros no vimos diferencias con respecto a ese tipo de esteroides que son de tipos sexuales en animales, no vimos diferencias en cuanto a las muestras nuestras, digamos, solamente en brasinosteroides y los únicos que pudieron detectar que es homocastasterona y castasterona. Ujú.
Bien, Mariana Ruchitsky pregunta, bueno, agradece la presentación y pregunta ¿con qué técnicas se realizaron los cortes para poder ver los gametofitos? No hicimos cortes. O sea, las técnicas que se usan, las que se ven en grises, digamos, es microscopía de Normarsky o DAC, que usan una luz polarizada con los especímenes clareados, y lo que hace es esa reflexión diferente, hace como esas imágenes que parecen en 3D. Y después todo el resto es microscopía confocal. Entonces se usan planos únicos a través del láser, se ve un solo plano focal y no necesitamos hacer cortes. Ah, perfecto, porque realmente son bellísimas esas imágenes y súper claras. Sí, costó, o sea, más que nada poner a punto sobre todo las mediciones de membranas, o sea, de potencial de membrana de las mitocondrias del gametofito, o sea, pero sí, funciona bien. Bien, después tenemos una pregunta de Paula Casati. Pregunta si TT7 participa en la biosíntesis de algunos flavonoides, si hay alguna idea de un crosstalk entre la síntesis de esteroides y estos otros esteroides. Perdón, y estos flavonoides. Hola, Gaby. Sí, te entendí igual, hola, Pau. No que yo sepa, pero es factible. O sea, nosotros hicimos algunos experimentos en la tesis de Andrés, por ejemplo, sobreexpresando estos genes y, por ejemplo, parecían que acumulaban flavonoides. Igual fue como un experimento que hicimos al final y no lo seguimos. Así que bueno, no hay mucho reportado, pero es factible que así sea. Igual estaría compartimentalizada, sí, la biosíntesis. O sea, eso con respecto a lo que por ahí están participando juntos en algún lado, pero la biosíntesis estaría compartimentalizada, porque en realidad, cuando yo muestro o sea, esto estaría en las mitocondrias, pero por ejemplo, TT7 no está solamente en mitocondrias, sino que estaría, por ejemplo, puede estar en el retículo y en mitocondrias, o sea, no es que hay una localización subcelular exclusiva, ¿no? Al menos eso no, pareciera que fuera así. Y la síntesis flavonoides, no sé, o sea, no es que, no me imagino, digamos, la vía al mismo tiempo, si bien puede haber algún tipo de regulación, creo que está compartimentalizado. Sí, en la mitocondria, en principio ninguno de los pasos de la vida de los flavonoides es en la mitocondria. Por eso me llamó la atención cuando vos contaste esto, pero bueno, la verdad que es interesante. Sí, Y sería interesante. Dale, claro, perdón. se ve. Perdón, sí, TT7 se ve que no está solamente en mitocondrias, o sea, yo calculo que está ahí, bueno, en retículo seguramente, y no sé si en algún otro compartimento, pero no es exclusiva la localización. Gracias. Nada, gracias. Tenemos una pregunta de José Esteves. No sé, José, si la querés hacer vos a la pregunta. Hola, muy linda la Hola, charla, José. Gaby. Gracias. Te quería preguntar, o sea, finalmente vos tenés toda la vía esta que han descubierto, que está buenísima. ¿Qué pensás que hace el esteroide, digamos, para, de alguna manera, cuando no está o hay menos cantidad, afecta al desarrollo del saco embrionario? ¿Tenés alguna idea a dónde apuntar ahí? No, o sea, nos faltan elementos para saber. O sea, sí en el proceso supongo que en lo que es el saco embrionario participaría más que nada en migración nuclear y en fusión nuclear. Y es posible que esos mismos mecanismos estén afectados en la embriogénesis. Ahora, ¿a través de qué mecanismo probablemente estén afectados a los esteroides? Son reguladores de expresión de muchos genes que participan en el desarrollo, y yo apuntaría por ese lado como para conocer qué es lo que pasa. O sea, la idea ahora estamos viendo además de silenciar estos, porque además el tema de trabajar en gametofitos es que es muy inaccesible, son muy pocas células. La idea ahora es ver si podemos trasladar algo de esto al esporfito, tratar de silenciar los 3 genes
al mismo tiempo en otro tipo de tejidos. Estamos viendo algo en Marcantia, que bueno, es un puro gametofito, como para conocer un poco más qué sigue después. Pero sí, es súper interesante, o sea, qué es lo que estaría afectando a nivel molecular estos esteroides. Gaby, ¿y piensan utilizar la herramienta de la mutante triple que tienen como para poder avanzar en el estudio de a ver si por ahí hay algún otro proceso que también está conectado con la actividad de estos citocromos? Porque supongo que ahí también podría llegar a haber algún otro proceso redox importante para la viabilidad embrionaria. El tema es que de la mutante triple no tenemos la triple homocigota, porque en realidad CPD en homocigosis es una planta hiperenana que además está involucrada, CPD, algo que no dije, con la síntesis de brasinosteroides, y son plantas súper enanas y que tienen además muchísimos problemas. Entonces ahí podríamos llegar a más a tener problemas en lo que es la interpretación de los defectos que podrían estar ocasionados por estas mutaciones. Entonces también nos pareció importante dejar CPD en heterocigosis porque sería muy difícil para nosotros interpretar esos resultados. Por eso también queremos hacer el silenciado en otros tejidos y silenciar los tres al mismo tiempo. Perfecto. Hay una pregunta de Gustavo Rodríguez. Gustavo, ¿querés hacer la voz a la pregunta? ¿Querés habilitar tu micrófono? No Igual, sé si ahí Gustavo... la estoy leyendo igual. Ah, perfecto. Ajá, dice que tiene mucho ruido de fondo. Dice, si se cuantificó la expresión de genes involucrados en otros pasos de la síntesis de esteroles, ya sea arriba, no sé si quiere decir esteroides, es posible que sea esteroides. Pues los esteroles, que son componentes membranas, serían precursores de los esteroides, ya sea arriba abajo de la síntesis de homocastasterona. No, todavía no hicimos nada, pero bueno, es una buena idea. Lo que no sabemos, sobre todo por algunas cuestiones que además se vieron, por ejemplo, en Marcantia, que quizás esto sea algo bastante, que es en nuestra duda con respecto a trabajar con otro tipo de tejido, pero que no lo sabemos, es que aparentemente podría llegar a ser algo que sea específico del gametofito, que por eso tampoco se vio en otros tejidos. Así que quizás lo que se vea en tejidos esporofíticos no esté muy conservado en el caso del saco embrionario. Y la otra pregunta, que si han analizado los posibles defectos de la en la señalización por brasinosteroides. No, la señalización por brasinosteroides hay varios grupos muy fuertes trabajando y todavía no se vio nada semejante, o sea, porque en general están vinculados a brasinolide y ese tipo de esteroides y a rutas que están involucradas en el IAR, ¿no? En el retículo endoplasmático. Pero no hay nada, o sea, similar a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros vemos. No sé, nosotros no lo analizamos, a ver si hay componentes de la señalización, pero lo podemos ver. Pero si bien es posible que eso pase, o sea, me resulta sino extraño que no se haya visto y aparentemente, digamos que los defectos son bastante, de las mutantes son justamente esenciales y gametofíticos. Hola, contame la experiencia con los fluoróforos marcadores de potencial de membrana, que en general son bastante tricky. Sí, yo creo que en realidad en el saco embrionario, ¿se acuerdan la foto? No hay un montón de mitocondrias por todos lados, sino que están concentradas en la célula central. Yo creo que eso quita bastante ruido cuando hacemos la microscopía confocal. Y si además les interesa en Bioprotocol, como es una iniciativa que es para que los experimentos puedan ser replicados, a nosotros nos contactaron cuando nosotros publicamos una de las mutantes y publicamos la técnica,
para ver si nos interesaba mostrar el paso a paso de la técnica, porque justamente es una iniciativa para reproducir resultados. Así que ahí está un PowerPoint paso por paso con, claro, con todos los detalles para que el que quiera pueda hacerlo, y obviamente que estamos disponibles para cualquier duda. Pero justamente yo creo que la ventaja de trabajar con el sistema, que sé que tiene muchas desventajas, en el caso de las mitocondrias, como son pocas en relación a otros tejidos, creo que es más limpio el resultado. Sí, ahí voy a agregar también que quizás también ayuda al éxito de la técnica, me parece, el tipo de tejido. Probablemente como el tejido embrionario sea como muy permeable a recibir el fluoróforo. Nosotros los hemos probado por ahí en raíces y la experiencia es que si la raíz no pasa ciertos días, o sea, ya es como una raíz un poco más vieja, cuesta muchísimo hacer entrar el reactivo del fluoróforo. O sea que también me parece que puede tener que ver algo ahí con el tipo de tejido. Sí, seguramente. Los sacos embrionarios para esto, o sea, los óvulos, porque en realidad nosotros no trabajamos con sacos aislados, sino con los óvulos, para todo lo que es PRO son bárbaros, porque entra todo, básicamente. Así que eso sí es una ventaja. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Quiere aprovechar esa hora? No, me pueden contactar por mail. No, esa hora, es la exclusividad es la del seminario. Yo quería hacer una pregunta, rapidito. Bien. Trabajando con semillas y con germinación, he visto que hay determinados ambientes que provocan el aborto de semillas y etcétera. Sí. Y me preguntaba si este mecanismo podría ser como estar en la vía de señalización del ambiente para responder abortando las semillas en determinadas situaciones, condiciones. ¿Ustedes en qué condiciones están, o sea, crecen las plantas como para ver el aborto y todo eso? No, son condiciones óptimas de crecimiento, ¿no? Pero justamente lo que nosotros vemos es que si faltan estas proteínas, es un efecto en el gen y estas proteínas no se encuentran, vemos los abortos. Pero en condiciones de estrés lo que puede ocurrir es que haya sistemas que no funcionen en respuesta, sobre todo, por ejemplo, al estrés por calor, que es algo que está más estudiado como disparador de abortos, por ejemplo, y muchas veces puede ocurrir que este tipo de sistemas en mitocondrias, sistemas que dependen de la transferencia de electrones, se apaguen en respuesta a estrés y por lo tanto puede ser que esto no esté funcionando. Igual, por ejemplo, el polen también es muy sensible al estrés por a distintos tipos de estrés ambientales y muchas veces lo que falla es el proceso de fertilización y enseguida abortan, ¿no?, los óvulos. Pero sí puede ser perfectamente que haya una respuesta y que en realidad veamos algo similar simplemente porque se apaga algo de esto, ¿no? Sí, gracias. Bueno, creo que si no hay alguna otra pregunta, ¿querés, Gaby, que intentemos prender el video? Así por lo menos te vemos. Ahí está. Ahí lo abrí. Así. Sí, me quería despedir. Sí, eso. Dale. Bueno, sí, de nuevo, muchísimas gracias. Lamento que se haya cortado en algún momento, pero bueno, está bien, no, gracias. Bueno, y cualquier cosa, ya saben que ya sea de este proyecto, de cualquiera, o sea, algo que quería destacar, que bueno, espero que se haya notado, es que muchos avances que hicimos en el proyecto fue gracias a colaboraciones, a que nos ayudaron personas que por ahí no están vinculadas para nada ni siquiera en biología, o sea, desde la ingeniería, desde la química orgánica, y es algo que tenemos que aprovechar, y bueno, y también lo quería transmitir, ¿no? Porque parecía que nos ahogábamos en un vaso de agua y empecé a googlear, me metí en la página de CONICET a poner palabras clave a ver si alguien me podía ayudar, y bueno, así encontré, por ejemplo, a Javier Ramírez, que fue esencial, y bueno, nada, tenerlo en cuenta, que así pudimos avanzar un montón.
Bueno, muchas gracias Gaby, y gracias por este último mensaje. Sí, más ahora que tenemos que tratar de colaborar para salir adelante, ¿sí? Sí, claro. Bueno, Bueno, muchas gracias a gracias a todos. todos. Bueno, gracias. Hasta el Muchas lunes. gracias, Gaby. Hasta el lunes próximo. Sí, el lunes próximo, que es 8, dejo el recordatorio de que tenemos la charla de Martín Alegris, que será sobre cómo las señales de luz del ambiente regulan el desarrollo de la hoja, también en la biopsis. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Buenísimo. Bueno, gracias. Nos vemos el lunes entonces. Chao, Chao, gracias. gracias. Chao, chao. Gracias, Gaby.